Bueno, estamos en una nueva edición de Notas al Pie, hoy con Claudia Sichetti, muchas gracias por venir, por estar acá con nosotros, en esta nueva edición de Notas al Pie, con el apoyo del Fondo de Fomentos de Artes Escénicas, con las Cuatro Plumas Club de Arte. Y bueno, vamos a empezar, vamos a contarnos un poco sobre tus inicios, sobre esta trayectoria que venís llevando. Y para dar un pie, queremos que nos cuentes un poco sobre cómo inició este amor, esta relación con el arte y más que nada con la actuación, ¿no? Bueno, buenos Fácil días. pregunta, ¿no? Buenos días y gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, a ver, yo siempre digo que yo no busqué el teatro estaba en mi vida. Cuando yo nací, mi papá ya hacía teatro, hacía más de 11 años, empezó a sus 18 años. Perdón que lo referencia a él, pero es como que tiene que ver con mi historia, ¿no? Em, y Él siempre tuvo una vinculación grande con lo artístico, también hacía patinaje artístico, era profesor de patinaje artístico. Eh, las conoce a mi mamá y a través de mi mamá conoce, bueno, a uno de los directores fundacionales del teatro acá en San Martín, como Francisco Tricio. Entonces, cuando yo nazco en esa situación. Era bebé, iba de los brazos de mi mamá a verlo a mi papá. Y algo que esos poquitos recuerdos que uno tiene de su primera infancia era, terminaba una función, se aplaudía la gente, se iban y mi mamá se acercaba al escenario, me ponía arriba del escenario y yo con mis patitas cortas caminaba hasta donde estaba mi papá y mientras se desarmaba la escenografía, los actores empezaban a cambiarse y qué sé yo jugaba entre las patas del escenario. Em, entonces, bueno, siempre estuvo muy presente el tema del teatro en mi casa. Era habitual que una, dos, tres veces por semana a la noche mi papá no cenara con nosotros porque estaba ensayando, porque lógicamente vivía de otra cosa. Eh, entonces, bueno, siempre pasó eso y siempre me atraía particularmente todo ese mundo, ¿no? Porque también es cierto que mi hermana también vivió en eso y a ella no le pasó lo mismo. A mí me atraía. Entonces, por ejemplo, mi papá decía, voy a un ensayo o voy a la casa de Tricio y yo corría y le decía, ¿puedo ir con vos? Iba, iba y era una nena de 5, 6, 10 años y me sentaba y escuchaba y miraba, pero con, no sé, la imagen que se me viene era la misma de cuando tenía chica, iba a Capital. ¿Viste que ves todas las luces de noche y te flashea? Bueno, esa era la misma sensación. Tanto cuando se hablaban perdón, se armaban esas mesas de charlas en la casa de Tricio, como en los ensayos o en las clases. Em, Alrededor de los 11 años, cuando terminaba 11, 12 la primaria, con la excusa de me gustaría ir a las clases de teatro a hacer la parte de gimnasia, porque voy a empezar el secundario y voy a tener gimnasia, que hoy me doy cuenta que era una gran excusa. Empecé a insistirle en esto a mi papá. Yo ya estudiaba danzas y estudiaba guitarra desde los 7, 8 años. Pero eh, le empecé a insistir con esto a mi papá y me dijo, bueno, esperá que termine la primaria y cuando empiece el verano, si querés venís y probás. Pero eran grupos de adultos, no existía teatro para niños acá en la provincia. Y bueno, empecé a ir. En ese momento eran los años 70 y pico, 78, 79, y estaban en lo que hoy es el Hugo del Carril. En ese momento era el anfiteatro del CEMEF. Em, Tricio se ocupaba, le habían dado eh, el cargo para ocuparse del lugar y funcionaba ahí todo el grupo. Y empecé ahí. Miento. Primero estaban en el Holters y yo iba a espiar esos ensayos. Y después, cuando arranco en el CEMEF. Y nada, era la nena del grupo, imagínate, tenía 11, 12 años y la mayoría eran alumnos que habían terminado en el Holters y venían a formar acá, así que el que menos tenía 17, 18 y yo era la nena. Bueno, así arranqué.
hacía toda la primer parte de la clase, que era toda la parte de ejercicios físicos, vocalización. Y cuando llegaba a la parte de la actuación, ya fuera trabajar una escena o una improvisación, yo me bajaba y me sentaba. No quería saber nada. Siempre fui muy tímida, soy muy tímida. Ahora menos porque uno ya está más grande, pero siempre fui muy tímida. Entonces, yo iba, me sentaba en la platea, me quedaba hasta que terminaba la clase. Y un día Tricio me engañó vilmente y me dijo, mientras estábamos vocalizando, nos repartió un, un poema a cada uno, un texto a cada uno, y nos dijo que era para leer para el tema de la vocalización. Bueno, claro, empezó, bueno, fulanito, lee el texto, baja, fulanito, lee el texto, baja, y iban bajando y me dejó última. Y me dijo, bueno, sentate ahí en ese lugar. Me hizo sentar en como un sillón que había de arriba del escenario. Me hizo leer el texto y después me dijo, no, pero léelo otra vez, no, pero dale esto, no, pero dale. Y me empezó a marcar. Y, y cuando terminé, se largaron a aplaudir todos. Y yo bajé llorando, por supuesto, por la tensión, la timidez y todo eso. Bueno, a partir de ahí empecé a hacer las clases de teatro enteras. Fue la prueba de fuego, digamos. Eh, bueno, y a partir de ahí seguí ahí, continué. Yo estaba en toda mi secundaria, época complicada, todo plena dictadura. Y en esa etapa, porque entre los 12 y los 16 no actué nunca, más que en las clases, pero aprendí de todo. Pasé de ser acomodadora, moletera, traspunte, trabajábamos con las luces, el sonido. Digo, fui aprendiendo todo que me dio una formación que en ese momento no sé si lo hubiese conseguido, si hubiese ido a alguno de los talleres que había para chicos en Capital, que era lo único que había, acá no había nada. Y recién a los 16 años vino López, Daniel López, que estaba en un grupo con Manuel González Gil y hacían una obra de teatro infantil que se llamaba Chiquito y Verde, y viene él a dirigirla acá, con el grupo que tenía Tricio. Y me eligieron para trabajar. Así que también, yo tenía 16, hay una foto por ahí que se me ve muy nena, los otros eran todos más grandes. Ese fue mi primer trabajo. Y el segundo trabajo, Francisco Tricio hacía para lo que en ese momento era la Feria del Regalo, que era una feria que armaba la Casa del Teatro, siempre a fin de año, en diciembre, donde se juntaban dineros para la Casa del Teatro y se hacían en lo que era el centro de exposiciones, que ahora está el subte ahí, al lado de la Facultad de Derecho. Y a Tricio lo había contratado Homero Cárpena, papá de Nora Cárpena, no sé si lo ubican, para hacer un pesebre viviente. Pero no era un pesebre viviente de los que están en las iglesias. Era un pesebre que tenía toda una... Había trabajo, no había palabras, misa criolla de base y todo un laburo con animales, bueno, nada. La segunda edición, la primera la hizo otra chica que se llamaba Cristina, la segunda edición, Francisco me elige a mí para hacer la Virgen María. Yo estaba en la secundaria, en quinto año, así que terminaba la secundaria. Era todo un desafío porque eran muchas horas. Entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 10 de la noche. Teníamos funciones cada media hora, con 40 grados, techo de chapa. Yo tenía una túnica, un manto y otro manto encima, que teníamos media hora entre cada una de las funciones, así que era sacarme el manto, bajarme la túnica y era ¿Pero cómo era esa obra? ¿Qué se contaba en la obra? Se contaba el nacimiento de Jesús, arrancaba con una escena donde la Virgen María estaba sentada y recibía al arcángel Gabriel, dándole, que era una voz en off,
dándole la noticia de que iba a tener su hijo. Y después era el pesebre con María, que aparece con su bebé, José, y después los Reyes Magos. Pero todo esto había todo trabajo actoral, no era algo inmóvil, como los pesebres vivientes que te ponen las personas y quedan inmóviles. No, había todo un trabajo. Aparte había animales, había que manejarlos. Había un burro, había palomas, había una cabra. Con el burro hubo muchas anécdotas muy divertidas. Una. Bueno, el centro de exposiciones tenía 2 pisos. Nosotros estábamos en la entrada, en el centro, debajo de una escalera. Entonces esa escalera estaba tapada. Nosotros nos vestíamos arriba no se usaba. La escalera, el hijo de Tricio, que es un restaurador, había hecho todo un trabajo en papel maché, que era impresionante, que simulaba la montaña, como una gruta. Un laburo bárbaro. Entonces, el burro se lo ponía ahí abajo. Bueno, un día el burro empezó a comerse el papel maché en el medio de la función. El hijo de Tricio estaba arriba y nosotros estábamos actuando y lo veíamos que le hacían cara al burro y nos hacía cara y nosotros no podíamos hacer nada. Y el que hacía del pastor, Alberto Iriart, lo agarró y trataba de llevárselo y el burro no quería, porque aparte ese burro al único que obedecía era el que hacía del pastor. Otra anécdota, los animales tenían una casita contra el ferrocarril, casi detrás de la Facultad de Derecho. Entonces llegábamos, íbamos a buscar los animales, los traíamos. Pero el burro al único que obedecía era Alberto. Alberto un día nos avisa que llegaba justo, no sé qué inconveniente había tenido. Bueno, no te hagas problema, vamos a buscar el burro. Y el burro no avanzaba. Bueno, paquetes de pochoclo, de garrapiñada. Y nos iba comiendo el paquete, avanzaba un paso y retrocedía 2. Bueno, fue desastroso hasta que llegó Alberto y la primera función no la pudimos hacer porque no pudimos lograr entrar al burro. Y la tercera con el burro, de las que me acuerdo, porque hubo muchas, la tercera con el burro es que en un momento los Reyes Magos entraban con todos sus dones, sus regalos, se arrodillaban y después dejaban todos los regalos y José le alcanzaba el pan y el agua. Y yo después iba con Jesús en brazos y se los acercaba a cada uno de los reyes. Cuando me acerco al que estaba siempre delante del burro, Reinaldo, yo veo que Reinaldo me miraba con 2 ojos desorbitados, como diciendo, sacame de acá, y yo no entendía qué pasaba. El burro le estaba lambeteando los pies. Tenían sandalias como abiertas, le estaba lambeteando los pies y este hombre estaba en el medio de un infarto pensando que lo podía morder. Bueno, nada. Como esas hubo un montón con los animales. Pero nada, fue una linda experiencia. Tengo un grato recuerdo. Caluroso, pero grato. Y que en esa época, mientras estudiabas con Francisco, después viene Gandolfo y el teatro antropológico y todo eso, se te va dando, ¿cómo se te va dando esas otras incursiones? Bueno, cuando yo llego a 5º año, empiezo a pensar que cómo es que sigo. Yo había algo que sabía que lo iba a hacer. Desde que tenía 5 años decía que iba a ser maestra. Eso, de hecho, fui a estudiar al Estados Unidos de San Martín, que en ese momento era escuela normal. Eso no estaba en discusión. Pero también sabía que yo después quería hacer otra cosa. Y estaba entre el Conservatorio de Arte Dramático, lo que hoy es UNA, psicología, filosofía o sociología. Digo, era difícil la decisión, si bien tenía tiempo era difícil. Pero también es cierto que en esa época hacer el conservatorio o hacer muchos talleres de distintos buenos profesores era lo mismo. No, digamos, salir del conservatorio no era. Por ahí hoy la UNA te genera otro campo, igual cambió mucho el campo laboral de hoy al que teníamos nosotros. Entonces dije, bueno, no, voy a seguir psicología y voy a seguir haciendo talleres. Y ahí empiezo a abrirme hacia Capital, porque acá no había otra cosa.
Y bueno, y ahí fui haciendo distintas cosas. Estuve en el San Martín con Jorge Hacker, que falleció el año pasado, haciendo historia del teatro, dirección. Fui con Gandolfo, en algún momento hice algún seminario con Augusto Fernández. Fui como tomando clases, pero siempre, siempre tenía mi pata acá en el territorio con Tricio, con mi viejo. A ver, yo tengo, y yo lo sé, tengo muy marcado esto de lo grupal. A mí el grupo particularmente es algo que me convoca especialmente. No quiere decir que si necesito un actor de afuera lo convoco, pero el grupo, y yo creo que esto tiene que ver con las raíces, con Tricio, con mi viejo. La grupalidad era algo que estaba siempre ahí, muy presente. Y no sé, es algo que a mí particularmente el tema del grupo me convoca, siempre. Bueno, nada, ahí empecé a, a ir por distintos seminarios, distintos talleres, también mucho de corporal, siempre me gustó mucho. Yo hacía danzas clásicas y danza contemporánea acá en el Instituto Ballester, que estaba en Maya Pavlova. Entonces empecé a hacer también cursos de expresión corporal, distintas técnicas de sensopercepción. Y algo que me flasheó particularmente fue cuando arranco en La Manzana de las Luces primero y después en La Matanza, en la universidad, porque él se fue para allá, fue a trabajar con José Bravo. José Bravo seguía mucho la línea de Eugenio Barbas. Pero a mí lo que me trajo, él me convoca a un trabajo que fue Yo Actriz, y yo ya ahí tenía creo que cerca de 30, 32 años, 33 por ahí. Me convoca a ser Yo Actriz. Y lo que me flasheó, que el tipo me dijo, bueno, mira, venimos de líneas totalmente distintas, pero yo no quiero cambiarte. Yo quiero ver qué tenés vos que me sirva a mí y qué de lo que yo tengo te sirve a vos. Y empezamos a hacer ensayos a solas, él y yo, porque esa obra ya la habían hecho con anterioridad, eran 2 actrices y una de las actrices ya se había bajado y la querían volver a poner y me convocan a mí. Entonces, la otra actriz, que era su compañera, la compañera de José, Marilú, ya tenía la obra recontra sabida. Entonces empezamos a trabajar él y yo. Y ahí se me abrió un mundo con respecto, no, con esto no quiero decir que, nada, que me fui para el lado del teatro antropológico, pero empecé a rescatar un montón de herramientas que me ayudaron muchísimo en mi trabajo. Y ahí seguí investigando y trabajé bastante con José, y ahí empecé a trabajar mucho con Lucila Fébola, que era una escritora que trabajaba con él en narración. Bueno, se fueron como abriendo distintos caminos y en forma paralela siempre la docencia. Y ya no la docencia de la maestra de primaria, la docencia en teatro, que ahí también tuvo mucho que ver Tricio. Estábamos en la biblioteca Rivadavia, yo tenía 18 años, particularmente había compañeros que venían con sus hijos porque no tenían por ahí donde dejarlo, y los nenes me seguían a mí y hacían clase conmigo, y Tricio empezó, tenés que dar clase para chicos, tenés que dar clase para chicos, y arranqué a dar clases para chicos, me convenció. En la Rivadavia, y estuve 18 años dando clase para chicos en la Rivadavia. Y me fui porque me cansé yo. No me echaron, me fui. Pero la docencia es un punto álgido que sigue estando y va a seguir Seguís siendo estando. hasta el día de hoy docente. Hoy, con el diario del lunes, me doy cuenta que lo mío es la docencia. Me encanta la actuación. Llegué a la dirección porque te va llevando la docencia, que las muestras, que esto, que lo otro, y te vas enganchando. Pero si me decís, ¿qué no dejarías? Es la docencia. Yo siempre digo que, a ver, como le dije el otro día a una alumna, yo me rompí, estudié un montón, sigo estudiando, siempre sigo estudiando, me gusta estudiar, pero soy privilegiada porque hago todo lo que a mí me gusta.
tanto en lo que tiene que ver con la psicología, como lo que tiene que ver con la actuación, con el teatro y con la docencia. Y esos 3 aspectos que siempre llevé en paralelo, eh, la docencia es la que cada vez fue ocupando más espacios en mi vida y llamativamente nunca los busqué. Digamos, lo único que busqué sí ser maestra. Estudié para ser maestra, después hice capacitaciones para estar en secundaria, después estuve en la universidad. Pero la docencia en el teatro, ya te digo, el primer puntapié fue Tricio, que dale, arranqué por ahí. Un día llego a la biblioteca Rivadavia y una de las bibliotecarias me dice, Claudia, hay unas señoras que son mamás de un jardín, que le hicieron una obrita, pero les interesó y quieren estudiar teatro. Me dejaron el contacto, ¿querés? La llamé, terminamos haciendo teatro en la sociedad que hay acá, no me acuerdo el nombre ahora, esa sociedad de fomento que está en una esquina, intendente, en el Círculo San Andrés, ahí está. Gracias, producción. En el Círculo San Andrés. Y con ese mismo grupo después nos mudamos a la biblioteca Diego Pombo, que estuve unos cuantos años más. Después, de ahí mismo me buscan y empiezo a dar en el Rubén Darío talleres extracurriculares de teatro para chicos. Después terminé en el colegio donde iban mis hijos, en la Tierra de Crecimiento. Después apareció Marcelo Choyés y Liliana Tasso y me dijeron, ¿querés dar en el Paulova? Digo, siempre alguien me buscó. Yo nunca salí a buscar un trabajo de docencia, pero me apasiona, me encanta. Y siempre me provoca esto de seguir creciendo y seguir capacitándome y siguiendo a hacer cursos. ¿No? Es como que hoy puedo decir que la docencia es el eje en mi vida. Pero hoy lo veo, ¿eh? No lo busqué, se fue dando. Claudia, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fue el trabajo de Ángeles y Demonios, una obra que fue bastante importante, ¿no? En tu carrera. Sí. De Ángeles y Demonios llega en el año 88. Veníamos de años bastante movidos. En primer lugar, yo les decía que el grupo era muy importante para mí. Ya hacía 10 años que estaba un poco menos con Escuela Tiempo de Teatro. Y bueno, Tricio hace un viraje en su trabajo y parte del grupo no estábamos de acuerdo y nos separamos. En buenos términos, ¿eh? Me separo, yo sigo por mi lado, ahí estaba haciendo cosas con Bravo y con Hacker, bueno, estaba por otro lado. Y me convoca Francisco para hacer de Ángeles y Demonios, que hasta ese momento era un fragmento de una obra que había escrito Rubén Faciolo en relación al actor y sus fantasmas. Ese autor era Sábato y para hablar de su fantasma había elegido la historia de Martín y Alejandra, de Sobreres y tú. Y Adrián Giachetti iba a hacer una exposición en la Biblioteca Rivadavia sobre una serie de cuadros que él había pintado sobre Sábato y su obra. Entonces, bueno, la idea era esa exposición con este trabajo que iba a abrir la exposición. En ese momento era eso, iba a abrir la exposición. Tricio, que siempre fue muy hábil, la obra tenía un desnudo. Entonces, yo estaba recién casada. Mi compañero de vida, Jorge, yo lo conozco haciendo teatro en Escuela Tiempo de Teatro, a raíz de Teatro Abierto, cuando nosotros éramos delegación de Teatro Abierto acá en San Martín. Entonces le ofrece a Jorge hacer Martín. Entonces quedaba como el desnudo muy cuidado, que nadie dijera nada. Igualmente yo tenía totalmente decidido que lo iba a hacer En ese igual. momento ya eran pareja ustedes. Estábamos recién casados. Ah, Nosotros nos habíamos casado en enero del 88 y él nos convoca, creo que era febrero. Pero bueno, ya nosotros nos conocimos ahí, así que habíamos hecho todo, habíamos arrancado
en el 85, cuando fue Teatro Abierto acá en San Martín. Bueno, fue muy gracioso eso, pero bueno, nada, yo igual ya tenía la decisión, porque cuando Francisco me convoca y me dice lo que es, yo no lo podía creer. Yo había leído a mis 16, 17 años, yo siempre fui muy lectora desde los 10 años, muy lectora. Y a los 16, 17, a los 16 leo por la escuela El Túnel y a partir de ahí me enganché con Sábato, hice una seguidilla y entre ellos fue Sobre Ores y Tumba. Y quedé flechada con Alejandra. Y yo siempre jodía y decía, si me preguntaran qué personaje te gustaría ser, diría Alejandra. Cuando Tricio me llama y me dice Alejandra, no me importaba el desnudo, el no desnudo. Dije que sí de una, sin pensarlo, ni había leído la obra, nada, y dije que sí. Bueno, arrancamos, se hizo la obra, le fue tan bien que ya de ser la presentación de la muestra terminó siendo todos los sábados, y después creo que eran los sábados y domingos. Y después aparece un día una comisión de la fiesta provincial del teatro y estaban eligiendo obras de cada partido y vienen a verla y nos eligen, pero había que alargarla, entonces se empezaron a agregar escenas. Bueno, terminamos participando en la fiesta provincial, que da la casualidad que ¿dónde es? En Rojas, en el pueblo de Sábato. Y bueno, eso también tuvo sus bemoles políticos. Había una escena en la obra que se hacía referencia a la muerte de Lavalle. Cuando nosotros concursábamos, no era obra invitada, sino que concursábamos. Habíamos sacado 4 nominaciones: mejor obra, mejor dirección, mejor actriz juvenil y mejor actor de reparto. La actriz juvenil era yo. Viene uno del jurado y nos dicen, porque la obra creo que la hicimos uno de los primeros días y había que esperar tener 2 días más para la premiación y mucha gente laburaba, entonces bueno, viene y nos dice, quédense alguno porque seguro dirección y mejor actriz juvenil es de ustedes. Bueno, se queda Tricio, me quedo yo, un par más. Llega el domingo la premiación, en ninguno. Sí, mejor actor de reparto, el único. No entendíamos nada. Bueno, habíamos visto en el jurado una discusión entre peronistas, unitarios, federales. Dijeron que la obra era unitaria por esa referencia que tenía y la sacaron de lado. Esa es la anécdota. A partir de ahí nunca más creí ni en los festivales, ni en los concursos, ni en los premios. Por eso soy bastante reacia a eso. Es raro que yo me aparezca. En los últimos años aparecí más por un tema de que uno está laburando con los compañeros y conoce por ahí los compañeros, Claro. pero siempre fui muy reacia, no me gusta el rosqueo y le escapo todo eso. Pero igual, como Alejandra en la novela desciende de la familia Olmos, era inevitable que apareciera lo político. Que era inevitable. Pero bueno, nada, pasó. Claro. Pasó. Y el otro hecho que rodeó a esa obra, que es interesante, que si lo buscan, yo lo tengo igual. Si lo quieren, lo tengo. Pero en el diario Reflejos, creo que fue. Sí, no me acuerdo si bueno, en un diario local apareció una nota de Sábato apoyando a la obra. Sábato no la pudo venir a ver. Estaba invitado, iba a venir, tuvo un problema de salud, bueno, no pudo, pero nos apoyó porque salieron algunas señoras y señores a quejarse por el desnudo. Medio desnudo era de la cintura para arriba, con una camisa abierta, no es que... era una escena donde yo estaba en un rincón cuando Alejandra prende fuego la habitación y había unos personajes que se llamaban las magias que aparecían con unos fuegos y se acercaban y yo en ese momento rompía todo y entre todo lo que rompía me abría la camisa y me ocultaban detrás de los fuegos y yo, así como si estuviese en esa punta, en ese extremo, me tiraba hacia atrás y atrás del escenario, que no era un escenario, era una mesa de esas enormes que hay
Biblioteca Rivadavia, hecho tarima, me tiraba y tenía 3 compañeros atrás que estaban esperándome para agarrarme. Ese era todo el desnudo y otra compañera que hacía mi doble, que estaba en otra esquina, Marcela, con Ricardo Inchausti, haciendo otra escena. Bueno, nada, se quejaron y Sábato escribió esa pequeña nota apoyando el trabajo que estábamos haciendo. Ese fue el otro elemento, la otra anécdota. ¿Le dabas el escopetazo a tu papá en la obra? ¿No está la relación con el padre? Ah, sí. Igual Eh, es, claro, quien no leyó la novela es lo primero que aparece, así Sí. que no estamos spoileando No. nada. Mirá, yo tenía muy poco contacto con el padre porque Francisco había hecho como un doble. Alejandra tenía un doble. Estaba por un lado la historia de Alejandra con Martín y por otro lado estaba la historia de Alejandra con su padre. En un solo punto yo entro en relación con quién era el padre, Ricardo Inchausti, que recién lo nombré. Toda esa escena con el padre y la escena del incesto que aparece, la hacía Marcela. Que, por eso dije que yo era muy hábil, en ese momento Marcela y Ricardo eran pareja. Una estratega. Era una estratega, sí. Pero había algo más. Mi papá, no el de Alejandra. Bueno, yo me llamo Alejandra también, Claudia Alejandra. Mi papá participaba en la obra, hacía de un borracho que aparece en la obra de Sobreres y Tumbas. No sé si eso fue pensado por Tricia o no, pero en el momento que yo hacía el desnudo, mi papá arrancaba dentro del público. Y en algún momento salía del público y hacía tenía una sola escena. Salía del público y hacía una escena. En el momento del desnudo, mi papá ya había hecho la escena y ya estaba detrás de escena. No me veía nunca. ¿Sí? Y hay una anécdota que es que mi papá me dice, iba a venir mi abuela a verme, su mamá. Entonces me decía, anda y habla con la abuela, explícale que hay un desnudo, explícale que te desnudás. Entonces yo le decía, pero ¿cuál es el problema? No, pero vos explícale, porque a ella le va a chocar. En realidad le chocaba a él, no a mi abuela. A ella le va a chocar, vos explícale, que no la sorprenda, que esto, que lo... Bueno, voy, le hago caso, voy, hablo con mi abuela, le digo, mi abuela, pasa esto en la obra, cuando vengas a verla, va a haber un desnudo, yo te digo. Mi abuela me viene y me dice, ¿y cuál es el tema, nena? Yo ya estoy de vuelta en la vida. Ver un par de tetas no me va a modificar nada. Y fue muy gracioso porque cuando se lo conté a mi papá, ahí le dije, el problema era tuyo, no de la abuela. Pero bueno, nada. Esas pequeñas historias que rondan. Justamente, Claudia, mencionaste a tu papá y nos gustaría que nos cuentes cómo fue esa relación en Juegos de Identidad, cuando él toca irte a vos. Sí, él ya me había dirigido antes. Me había dirigido en una obra que se llama Enriqueta o hasta que la yerba aguante, una obra de José Bravo. No sé, hiciste tantas obras que tenemos que elegir algunas. Está bien. No, igual lo acoto para que lo sepan nada más. Y en esa obra me dirigía a mi papá y trabajaba con mi marido, Enriqueta. Esa participó de Teatro Abierto. Cuando Juego de Identidad fue una obra también muy particular y muy importante. En realidad habíamos armado un grupo. En ese grupo habían quedado 2 personas que venían de un grupo que había tenido mi papá, en el cual yo no estaba. Participaba a veces como invitada. Era un grupo de gente que se había armado en Villa de Lina. Y quedan de ese grupo Adriana Vega y Gustavo Castellani. Forman parte, armamos un nuevo grupo, empezamos a funcionar en Paulova, alquilábamos el lugar. Y surge a partir de un poema de Gustavo. Gustavo había sido una persona que había tenido participación en la época del proceso militar, en los movimientos partidarios, sociales, era de izquierda, y había tenido que refugiarse en Villa Gesell porque lo estaban buscando, y bueno, tenía compañeros desaparecidos. Entonces tenía muchas escrituras sobre el tema. Y a partir de un poema que él había escrito sobre el tema de la identidad de los hijos apropiados, y una idea que surgió, empezamos a trabajar en forma colectiva.
Fue un año y medio de mucho laburo. Un día a mí se me ocurrió decir, pero esto es un juego, esto es el gallito ciego. Y a partir de ahí salió el tema de los juegos y terminaron siendo 5 escenas, cada una atravesada por un juego. El juego de quién es quién, el juego del elástico, el juego del gallito ciego, el espejo, y no me acuerdo si me estoy olvidando alguna más. Y bueno, mi papá sí, ahí tomó el rol de director y actuábamos Adriana Vega, Gustavo Castellani, Jorge, mi compañero, y Martín, mi hijo, que era adolescente. Así que fue una obra complicada, la temática fue duro. Hubo muchos ensayos donde arrancábamos con las escenas y terminábamos todos muy angustiados. Mi personaje era de una madre que estaba en busca de su hijo y su nieto. Mi hijo y mi compañero eran el mismo personaje a través del tiempo. Bueno, nada, fue una obra difícil, la pudimos hacer en Gargantúa, estuvimos en contacto con las madres en ese momento y con las abuelas. Fue una obra realmente muy linda y fue un trabajo muy lindo. Y que mi papá me dijera, yo me llevaba muy bien con mi papá dirigiéndome, que ustedes apuntaban a eso. Las 2 veces que me dirigió, no, y me dirigió también un monólogo de Tagore que yo hacía con mi hijo. Mi hijo empezó a los 6 años a actuar. Empezó a venir a los talleres conmigo acá en la Rivadavia y después se enganchó. Siguiendo el linaje Claro. de tuyo. Sí, pero ahora dejó, no, está dedicado a otra cosa, se dedicó a la escritura, fue derivando y hoy se dedica a la escritura. Pero sí, siguió. Ya a los 6 años ya venía a los talleres de la Rivadavia. Y a los 7 y medio, hizo un primer trabajo con Ricardo Arauz en Gargantúa, en el Teatro Gargantúa, en el Teatro del Pasillo, después en el Teatro Gargantúa. Bueno, nada, después él hizo su recorrido. Por eso digo que era una obra muy particular porque actuaba con casi toda la familia. Era una empresa familiar ya. Era una empresa, pyme, sí, una sí. pyme. Sí. Era una pyme. Bueno, Claudia, como mencionábamos, que nos gustaría mencionar todas tus obras, pero son tantas que vamos a pasar a una sección que se llama Notas al Pie, justamente en referencia al nombre del programa, donde vamos a ir mencionándote diferentes obras tuyas y vos nos vas a contar alguna anécdota, alguna experiencia que te haya quedado de ellas, lo que vos quieras, sentite en total libertad. Vamos a comenzar hablándote de Vengo Sencillamente. ¿Qué puedes contarnos sobre ello? Vengo sencillamente en el año 81, Francisco Tricio, junto con Adriana, una compañera, arman una selección de poemas de autores hispanoamericanos y arman un trabajo donde empezamos a ensayarlo. Éramos casi todas mujeres, donde había poemas de León Felipe, de Machado, de Neruda. Bueno, en el año 82 estábamos en pleno ensayo de eso. Ahí en el auditorio teníamos mucha actividad, había talleres, había talleres de todo, de danza, de expresión corporal, teníamos una jornada mensual con los periodistas locales, había mucho trabajo. Bueno, a los que estaban en ese momento en la municipalidad no les gustó, hubo un par de atentados y nos terminaron diciendo de un día para el otro se tienen que ir y nos tuvimos que ir con todo lo que pudimos sacar, porque se tienen que ir hoy a las 6 de la tarde y mañana a las 8 de la mañana tienen que entregar las cosas, así que como pudimos, sacamos lo que pudimos, muchas cosas perdimos, y terminamos alquilando un localcito chiquitito en la calle Independencia y Moreno, ahí en Chilaver. Por lo tanto, ese trabajo quedó trunco. Nunca lo hicimos. Tricio siguió usando varias de esas poemas, creo que todos los que pasaron por Tricio algún poema hicieron. Vengo sencillamente, era un caballito de batalla de él, que lo usaba en todos lados, pues le gustaba mucho ese poema. La de Machado también. Y a mí me quedó la carpetita.
Me quedó la carpetita guardada con una cuenta pendiente. Siempre quedé con las ganas de hacer eso. Pasaron los años. En el año 2007, el taller que yo tenía en el Paulova, que ya hacía 4 años que estaba funcionando, el grupo dice, el grupo no, digamos, el taller, los participantes del taller dice, queremos armar un grupo y queremos arrancar con algo, hacer una obra. Y me piden que los dirija, pero no tenía ni idea de lo que querían hacer. Entonces, yo saqué la carpetita y dije, miren, esto lo quise hacer siempre, pero hasta ahora nunca pude. Y bueno, ahí hicimos algunas modificaciones, saqué algunos poemas, agregué otros, y llegamos a Vengo Sencillamente, y es un trabajo que nos dio muchísimas satisfacciones. Lo hicimos durante mucho tiempo. Primero, lógicamente, hicimos funciones, hicimos todo un raíz, lo hicimos en distintos lugares. Empezamos en Paulova, lo estrenamos en Paulova, después lo hicimos en distintos lugares, fuimos a Capital, pero cada tanto surgía alguien que nos llamaba y nos pedía ese trabajo. Y creo que, si mal no recuerdo, la última vez lo hicimos, hará 5 o 6 años, en el Centro La Puerta, que dirige, entre otros, Vicente Citolema, allá en... no es Salguero, pero es por ahí, y Corrientes. No me acuerdo la calle, no me acuerdo ahora. Bueno, es por ahí, por la altura de Medrano, por ahí, de la Abasto. Y adaptándolos a distintas cosas. Y una anécdota que vos me decías, una de las últimas funciones también fue en una biblioteca anarquista donde yo voy mucho, que está en Villa Crespo. Bueno, ahora hace mucho que no voy, pero de la cual era oriundo, iba mi papá y yo iba desde muy chica y sigo yendo. Y a veces hacen cosas. Y la biblioteca es un rectángulo largo y angosto. Entonces era, bueno, ¿cómo hacemos esto? Estuvimos trabajando 2 meses cambiando la puesta para trabajar para los 4 lados. Una fila contra cada pared y filas en los laterales. Llega el día de la función, diluvio, vinieron 7 personas. Un lugar que se llena siempre, pero claro, diluviaba. Y en ese momento Villa Crespo se inundaba todo. Bueno, le decimos a la chica que hacía la asistencia, ocúpate de distribuirlos en los 4 laterales, porque ya tenemos la puesta armada así. Sí. Bueno, listo. Vamos, arrancamos en la oscuridad, entramos a escena, prende la luz, tac, tac, un lado del otro. Se habían recluido todos en un solo lateral, el más angosto aparte. Y el tema era, ¿qué hacemos? Entonces yo, que en ese momento estaba actuando, porque cuando yo la dirigí yo no actuaba, pero después en los recambios terminé actuando. Y en esta puesta actuaba. Y empecé a girar la puesta. Fuimos girando la puesta mientras la íbamos haciendo. Y mis compañeros me fueron siguiendo. Y yo decía, bueno, yo me mando. Si me siguen, me siguen. Y me siguieron. Y fue interesante porque había alguien que ya nos había visto en otro lugar. En realidad la pareja de una de las actrices que va siempre. Y nos dijo, fue la mejor puesta de todas. Fue la mejor función de todas. Y fue un desgaste y un nivel de tensión enorme, porque era ir haciendo el trabajo y a la vez ir pensando cómo nos reacomodábamos continuamente hacia ese frente que encima era angosto y que nos quitaba espacio. Todo por el público. Todo por el público, porque si hacíamos lo que teníamos puesto, se iban a perder todo, porque habíamos hecho algo que giraba. Así que bueno, nada, fue muy divertido. Te nombro la palabra anarquista. Bueno, justo, veníamos de ahí. La palabra anarquista. Mi abuelo era anarquista. Mi abuelo fue autodidacta, tenía 2º grado. Este año tuve la suerte de estar en su pueblo, en Celenza Valfortore, en Italia, cerca del Campobasso, cerca de Bari, un pueblito de montaña. Eran rurales. En la época de la guerra se viene su mamá con los 2 hijos más chicos para acá y los 2 hijos más grandes para Estados Unidos, que de hecho son los lugares donde siguen los Sichettis, en Buenos Aires y en Estados Unidos. Aparte de Excelenza Valfortore, que la mayoría se llama Sichetti.
Bueno, mi abuelo tiene militancia, era plomero, fue militante, tiene toda una historia, huelgas de hambre. Y mi papá se engancha con él, por lo tanto ellos eran nacidos a la Biblioteca José Ingenieros, que es la biblioteca que hacía referencia, que sigue existiendo, y que tiene uno de los archivos más importantes del mundo. Viene gente de todo el mundo, estudiosos e investigadores, a, a buscar sus archivos de revistas y de libros anarquistas. De acá tiene la historia ahí arriba. Y bueno, nosotros fuimos siempre desde chiquitas, así como les decía que el teatro fue parte de mi vida, la biblioteca José Ingenieros también, y la FLA, que era la Federación Obrera en la calle Brasil, en Constitución también, pero íbamos menos ahí, íbamos más a la biblioteca José Ingenieros. Y bueno, yo siempre me mantuve en contacto, sigo en contacto, ahora con la pandemia se detuvo mucho la actividad y ahora están retomando, pero bueno, los días que ellos están a mí estoy muy llena de actividades y me es difícil. No tengo militancia, es la realidad, no tengo militancia anarquista, pero sí tengo, eh, mi idea es anarquista, la sostengo. No es porque mi papá fuera, porque alrededor de los 15 años me agarró una crisis existencial de esa que nos agarran los adolescentes y empecé a leer, tanto en la parte de religión como en la parte de ideológica, a leerme todo. Y bueno, llegué al punto que sí, que era lo que me interesaba. Siempre fui a las charlas desde muy chica. No me pregunten si entendía, pero me pasaba lo mismo con el teatro. Yo flasheaba. Yo creo que ahí, evidentemente, la identificación con mi papá era muy grande. Hoy, psicóloga y de lejos, tengo que decir que mi papá fue una figura muy importante en mi vida. Y lo sigue siendo. Eh, y bueno, nada, ahí. Y siempre trabajamos. Cuando hicimos teatro abierto acá, estaba Manuel Callao y el Negro Sapia, que eran las cabezas de teatro abierto en ese momento, en el 85, cuando Teatro Abierto salió al conurbano. Y me acuerdo que después de Teatro Abierto hicimos un trabajo ahí, Los Mártires de Chicago, con el Negro Sapia ahí en la biblioteca. Y después ese trabajo lo volvimos a reiterar varias veces. ¿Y por qué traigo ese trabajo? Porque fue el último que hizo mi papá. Ya con su problema en las piernas, fue el último que hizo. Tengo la grabación. Después lo volvimos a repetir al año que él falleció, en homenaje a él. Lo volvimos a hacer en la biblioteca con el grupo Pulsarte, con mi compañero. Y tuvimos la suerte que fue nominado en los premios, eh, los premios que da la Facultad de Filosofía de la UBA, Teatro del Mundo. Nada, es una parte de mi vida muy importante y que me define éticamente también. ¿Sí? Claudia, te nombro Aldea Prever. Bueno, Aldea Prever es un hermosísimo trabajo que se hizo. Yo entré en una segunda etapa, donde Marta García Riveros convocó a distintos directores: Liliana Tasso, Evangelina Tedesco, Omar Álvarez, Marta. Eso los vamos a tener a todos, así que vamos a hablar de Aldea Prever Con 7 todos. veces más o menos. Bueno, ahí tuve el honor de conocer acá al amigo Rodrigo, a Valentín, a Marcos, a Jessica, que con Jessica después nos dimos cuenta que compartíamos profesor de Con teatro, Tricio, ¿no? con Tricio. Y un día me dijo, ¿vos estudiaste con Tricio? No puedo creer. Y ahí empezó, ya cambió la relación. Fue un hermoso proyecto, y aparte porque yo venía de muchos años sin actuar y volví a actuar y nada, fue muy, muy lindo. No tuve muchas funciones, creo que habré hecho 3, 4, porque entré en la última parte, digamos, la segunda parte. Pero vos creaste tu participación. Yo creé mi O sea, ¿te dieron el participación. poema o vos elegiste el poema también? No, Marta me dio de los poemas que habían quedado, me dio una cantidad, eran 4 o 5, y yo elegí ese poema. Después busqué la música. Porque vos entrabas como medio como si fueses un fantasma por momentos, con unas flores y navegabas en esa aldea. Esa decisión, ¿cómo llegás a elegir eso? Yo elijo eso porque el poema ese habla de eso, de esa mujer que espera a ese soldado a través del tiempo, ¿no?
y me parecía que la obra ya estaba montada, yo no podía entrar, digo, la diferencia entre quienes arrancaron en la obra, cada uno armó su poema y después Marta les dio una unicidad dentro de esa aldea. Cuando yo entré, esa aldea ya estaba funcionando, entonces yo no me podía meter en cualquier lado. Entonces, el paso del tiempo lo tenía que marcar de alguna manera distinta. Entonces me pareció que este personaje fuera medio fantasmagórico y que, yo no sé si vos te acordás, pero que en ese circular, ese girar sobre su propio eje y las flores se iban modificando. No, porque vos estás de espalda en esa Yo ya escena. tengo los ojos cerrados en un momento, no te veía Exacto. nada. Bueno, yo en un momento busco a cada uno, porque yo entro después de la bomba. Yo busco en cada uno, nadie me responde, y es como que espero y voy girando sobre mi eje, y en ese girar sobre mi eje, cada vez que vuelvo al frente de frente al público, las flores van teniendo algún cambio. O el ramo se empieza a desarmar, o la flor que tenía en el pelo se me cae, y después me queda una flor con la que yo después voy y termino poniéndola al lado de la tumba en la que estás vos, ¿no? Pues cada uno de esos hombres que me acerco, Valentín, Marcos, estaban supuestamente muertos. Entonces, bueno, nada, a partir de ese poema que marca el paso del tiempo con ese ramo, yo elijo esto de alguna manera. Y después a Marta se le ocurre que ese fantasma también empezara a entrar en otras partes, viste que hay algún momento que me cruzo, después se sacó, después quedó, entraba en algún momento, pasaba y después aparecía al final. Pero sí, fue una determinación en función de que tenía que encajar en esa aldea que ya estaba armada. Más morfológico el asunto. Y en un punto sí, en un punto sí. Primero pensé que quería marcar, que quería mostrar. Y después pensamos, junto con Marta, cómo encajarlo ahí, sin desarmar. De hecho, creo que Eva tuvo que hacer algún corrimiento tuyo, algo se modificó chiquitito para que encastrara con el personaje mío. Bueno, Claudia, ya para ir pasando hacia el final de la entrevista, vamos a pasar a esta sección que es una serie de preguntas, en las que son un poco abstractas. Vos puedes sentirte en total libertad de encararlas para el lado que vos quieras, puedes contestar con total libertad. Vamos a arrancar con la primera, que es: ¿con qué personaje histórico compartirías un café? Alfonsina Storni. Alfonsina Storni. ¿Tengo que decir por qué? No, como vos quieras. Si querés, sí. No, es un personaje que siempre me convocó. De hecho, tengo una obra ahí por armar, que quedó detenida producto de la pandemia y producto que asumí en el fondo y quedó ahí detenida. Pero es un personaje que siempre me convoca. Su historia y su lucha, ¿no? La fortaleza de esa mujer siempre me convocó. Igual vos dijiste histórico y yo me fui por ese lado, no sé si está bien. Con total No, libertad. ¿no? históricamente poética. Alfonsina. Sí. ¿Qué personaje de tu día a día elegirías para una obra de teatro? Como si tuviese que tomar un personaje de tu cotidianidad y hacer una obra sobre ese personaje. ¿Que tenga que ver conmigo? De tu cotidianidad, digo. Capaz, digo, de esta persona de mi vida yo podría hacer una obra o tiene algo que me atrae para ponerlo sobre el escenario. Va a haber más de uno, pero como quiera. Bueno, voy a decir lo primero que me trajo a la cabeza. Nunca lo pensé, pero lo primero que me surgió fue mi viejo. Mi viejo. Y te diría mi vieja al lado. Sí, sin duda. Son dos personajes muy importantes en mi vida y nada, me dejaron mucho y, como pasa siempre, muchas cosas las comprendés cuando ya no están, ¿no? Sobre todo de mi mamá, porque con mi papá compartía muchas cosas y con mi mamá compartía muchas peleas. Mi mamá era muy temperamental
yo muy taurina, ella muy escorpiana, y vivíamos así, muy... Y hoy que estoy más grande y que ella no está, empiezo a entender un montón de cosas que quizás, si las hubiese visto como hoy, no me hubiese peleado tanto. Pero nada, sí, creo que son dos personajes que me gustaría tomarlo mucho. Claudia, una frase que no te identifique. Que no me identifique, Sí, una frase, una palabra. todo lo que tenga que ver con la discriminación. Esos villeros, esos bolivianos, todo lo que tenga que ver con la discriminación, a mí me eriza la piel, me genera ira, te diría. Y no soy una persona de ira, soy bastante pacífica. Para sacarme a mí, tenés que tener, eso sí, no me saques. Cuando me sacaste, no hay vuelta atrás. No voy a reaccionar violentamente, pero te voy a decir todo lo que se me ocurra en el momento y sin vueltas. A ver, yo siempre digo, por ejemplo, lo digo en referencia al teatro, pero es válido para cualquier lugar de mi vida. Yo siempre digo, por ejemplo, en el teatro, yo prefiero hacer tener una obra, grandes personas y no grandes actores. La bonomía de la persona, a mí particularmente, para mí es muy importante. Entonces, cuando una persona discrimina, no puede ponerse en la piel del otro, es más importante si sos de un color o de otro, si te gusta esto o lo otro, si sos de Boca o sos de River, si sos gordo, si sos flaco. A mí particularmente todo eso la injusticia en ese punto es algo que me saca particularmente. Eh, no, no me convoca. Me gusta que hablabas de la ira. ¿Insulto favorito tenés? No tengo un insulto favorito. Voy a decir que con la pandemia me puse bastante boca sucia. Será producto de que conviví con 3 varones. Aunque no son muy boca sucia, pero por ahí adquirí vocabulario que no estaba en mí. No tengo un insulto preferido, pero no, espero que esto no me venga en contra, pero en los últimos tiempos, con el gobierno de Macri y toda esa gente que rodea y toda esta derecha una palabra que apareció muy en mi vocabulario, pero que me sale así de las entrañas, es sorete. ¿No? Creo que es lo que mejor los describe. Bueno, por esto que decía, esta cosa de no tener en cuenta al otro, me saca. Entonces, me fluye muy rápidamente la palabra sorete, pero muy, muy desde las entrañas. Está bueno sorete porque es como un insulto analítico, como que no es que te dejas llevar, es sorete, es con altura. Sí. Descriptivo Y no insulto a nadie. No, por eso No es digo un ni hijo de sustantivo que es. yuta, ni hijo de nadie. No me meto con nadie. A todos nos sale un sorete y lo describimos. Es eso, es el resto, es la porquería que queda. Es eso. Me gusta sorete. Es bueno, es bueno. Porque no tiene el impacto tampoco. No lo habían elegido todavía. No. Qué lindo, me gusta. Claudia, para ir finalizando con esta pregunta, que te repito, tomala con total libertad, ahora hacia donde vos te remita. La pregunta es desde acá, ¿cómo ves a los que están allá? ¿Cómo los veo? Nada, yo creo que los que están allá en mi vida fueron muy importantes y siguen estando acá. ¿Sí? No sé, a mí tu pregunta me llevó a esa gente muy importante en mi vida que ya no está. No son muchos, no son muchos. Si me refiero a la esfera personal, ¿no? Desde ya mis viejos, como dije antes, mis abuelas. Este abuelo anarquista que prácticamente no conocí porque murió a mis 4 años, pero que fue muy fuerte en mi vida porque incluso tengo una carta de él de despedida, porque él murió un día después que yo cumplí años, 2 días después.
Francisco Tricio, que fue una persona también muy importante. Gustavo Castellani, que fue otra persona muy importante. Como ven, es mi familia y la gente de teatro, ¿no? Claro. Creo que yo siempre digo que las personas cuando se van, no se van, quedan adentro de uno. Y yo los veo desde ahí, desde lo que me dejaron. Y después, de acá, lo que veo más allá, hay que pelear, hay que seguir homenajeando y respetando y no olvidarse nunca de los que están allá, y ya no hablo a nivel personal, sino que estoy hablando a la gente que perdió su vida en distintas situaciones de lucha, eh, que, que se jugó, y no olvidarnos que gracias a esa gente que se jugó en distintas circunstancias, estamos hoy nosotros en este mundo, ¿no? Y que habremos logrado beneficios o derechos por mucha gente que se jugó. Si lo abro en un aspecto más social y político. Lo social siempre ronda mucho mi vida. Yo no puedo pensar, no me puedo pensar desde lo individual nunca. Entonces, por eso cuando pienso en los de allá, bueno, en primer punto aparece lo personal, pero en un segundo punto es toda esa gente que peleó y luchó y se jugó por algo, ¿no? Quizás también viene de cuna, mi abuelo, qué sé yo. Y a partir de ahí en adelante. Pero esa mirada no está muy presente en mi vida siempre. Entonces siempre tengo muy en cuenta a los de allá. Bueno, Claudia Sicchetti, le damos un aplauso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por haberme convocado y nada, por hacerme sentir tan cómoda. Bueno, ¿Cómo la pasaste? ¿La pasaste bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Claudia. Gracias a los dos.